Testing 1, 2, 3. Fine. Okay, okay. Como podemos ver ahí el ambiente de cómo está las oficinas de GitHub, se ve que está bastante alegre. Va a estar muy bueno este evento que, como recordamos, pues es después de la pandemia, es el primer universe que se hace, por así decirlo, después de la pandemia. Entonces todos estamos emocionados y me imagino que más las personas que están ahí de manera presencial que pueden disfrutar del evento en vivo. Recuerden que pueden unirse a nuestra transmisión si quieren. Ahí en los comentarios está el link de StreamYard. Pueden unirse y compartir con nosotros. Podemos ver el evento en vivo y pues pasar 2 horas geniales acá compartiendo, conociéndonos, porque pues no conocemos a todos, así que también puede ser un buen momento para conocer a nuevas personas que se dedican, que les gusta y les apasiona la parte de GitHub. Entonces, totalmente bienvenidos. Así que por acá, ahí les dejé ya los links, se los vuelvo a copiar nuevamente por si. Y pueden unirse ahí con mucho gusto. Aquí
pasamos un rato ameno y genial en lo que vemos la transmisión. Y tenemos aquí. Hola, ¿sí me escuchan? Qué pena, es que la cuestión para conectarme estaba bien difícil. ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo estás? hola Andrea. Bien, bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo está ahí el ambiente? Bien, Me imagino que sí, corriendo. sí. Pero espérate que les voy a cambiar la cámara porque ustedes no me quieren ver a mí. Quieren ver lo que está pasando aquí. Bien, Dame un bien. momentito. Un momentito, cambio la cámara. ¿Cómo están todos esta mañana? Bien, bien. Aquí ya ansiosos de que comience el Universe. Bueno, ya casi vamos. Ahora sí ven la gente, ¿cierto? Ahora sí se puede ver lo que está pasando afuera. ¿Sí, Vamos a sí? darle eso, vamos a darle una tour a la entrada vamos a darle un tour a la entrada del teatro y luego salgo y les Ah, muestro lo que es el estadio del Garden. oh, genial. Está súper Qué genial chévere. se ve ahí el escenario. Ah, Está el escenario en grande. Mira, ya empezaron a llegar. Hay muchas personas de aquí. vamos a ver para qué. Yo creo que este DJ está en vivo tocando música con código. Ah, qué genial. Sí, ese lo han hecho el año pasado, creo que también. No sé si es la misma persona, pero sí vi que también tenían un DJ el año pasado. Sí. Está la musiquita bien relajante. Se espera que se llene el anfiteatro, El auditorio, pues te cuento el que auditorio. ya está prácticamente lleno. O sea, Ah, ya qué se ven genial. muchísimas personas. Porque el anfiteatro aquí está bien chiquito, pero hay muchas más personas afuera en el área de Garden. Entonces, vamos a Mm, darle la vueltica al resto del lugar, a ver qué más vemos. Y luego, ahí cuando está. sea Esas hora del son keynote, ese es un salón aparte, son las meras oficinas de GitHub. no, esto está en el Yerbabuena Art Center, o sea, es Mm, como un local que alquilaron para esto. sí, Vamos a pues, ver, creo que por donde está aquí el hay Moscón. otro, sí, no está no es en la oficina. Vamos a ver el shop para que vean algunas de las cosas que pueden comprar con los códigos que ganan de las rifas más tarde que va a ser, las que va a hacer Dorian. Porque la nueva swag de Universo está súper espectacular. Esta es la tienda que está aquí en vivo. Les muestro la Ah, swag que hay. El la que diseño genial se del ve. universo, sí, sí, está súper. Lo de siempre, todos los hoodies. Este que es la nueva iniciativa de nosotros, que es construir desde aquí. Se alcanza a ver. Todo el resto de mona. Y mira esa mona gigante ahí afuera del edificio esperándonos. Disculpen. Sorry, Ah, genial. ladies. We're the Latin American people want to know what's in the store. And we must tell them. ¡Oh, ¡Beanies! Miren los gorritos. Ay, Ah, qué espectaculares. genial se ven. Y las cachuchitas. Están espectaculares. Y un pato. Bueno, ¿Y dónde está vamos Mona? No a... hay Mona ahí. No, no está. La mona, la figurina no, pero sí está afuera. Entonces, los voy Ah, a llevar, en un momento los llevo para afuera para que vean cómo se ve el área de afuera. Y luego cuando ya vaya a empezar el keynote pueden coger lo que es el stream principal, Dorian, para que la calidad del sonido y todo sea mucho mejor, ¿no? sí, sí, sí. Ok, vale, súper. Y mira tu WhatsApp que te respondí acerca de lo de los códigos. Ah, sí, ya lo Bueno, leí, súper. gracias. Ok. ¿Hace hi to Latin America? Y bueno, ¡hola! ¿Cómo estás? Ah, está aquí. ¿Cómo estás? GitHub Estrella. Vean, sí, bien. Aquí dándole la vueltica. Te veo en un momento, Aviva. Aquí esperando que la gente, yo saliendo y la gente entrando. I'm so sorry, excuse me. I am so sorry, so sorry, so sorry. Ok, hoy por fin hizo un día bonito porque ayer estaba lloviendo todo el día. Mira, esta es la Ah, entrada afuera. qué Así se genial se ve, ve. hay como este arco así. Allá está el nuevo póster de Mona, bien grande. Pero les voy a Sí, mostrar.
Aquí está todo el mundo arreglándose, poniéndose listos, comprando café porque está haciendo. Tenemos estos objetos que están ahí grandísimos. Y esta es la entrada. Aquí está la registración. Sí, I'm so sorry. Excuse me. Aquí está mi amigo. Oh my God. How are you doing? Good. We need to catch up. I'm sorry. Me disculpan los que están escuchando porque acá estamos en el stream. Yo aquí saludando a todo el mundo. Es que como no nos No, qué vemos en emoción. persona. Así dan ganas de estar ahí. Ellen, Conociendo a dile, todos. you wanna say hi to Latin America? Hi. Hi. So good to see you. We need to catch up. We need to catch up. Yes. Hello. Hi. Todo el mundo está aquí bien emocionado de estar aquí. Y sí se ve bastante. Creo que la mayoría se ven como más personas aquí afuera, ¿no? También por cuestiones de Sí. salud. Se compartía. Mira, él está feliz ahí. Bueno, vamos a darle un vistacito al jardín, al stage del jardín, y luego los dejo para que se unan a lo que es el keynote principal, ¿vale? Sí, gracias. Qué genial está todo. El próximo año tienen que venir. Sí, el otro año sí. ¿Y ahí van a hacer sesiones aparte? Sí, aquí hay otro stage y adentro hay como un par de cuartos como para hacer breakout. Pero aquí ven detrás de las escenas toda la producción de la parte de afuera. Bueno, y ahora empieza el keynote, que es lo principal. Espero lo disfruten. Dorian, ¿me Sí, cuentas cómo gracias. vas? Y si algún punto tienes algún comentario de las personas que están atendiendo por el chat, que quieren ver algo específico o algo, me lo mandas por WhatsApp y yo hago lo mejor que pueda para encontrarnos, ¿vale? Gracias, excelente, sí, gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, como podemos ver ahí, Andrea, para que no conozcan a Andrea, Andrea es la DRL de GitHub. Ahí nos estaba enseñando, transmitiendo en vivo cómo está el ambiente, se ve genial. La verdad es que dan muchas ganas de estar ahí en estos momentos. Vamos a poner por acá, podemos ir viendo. Vamos a poner acá el volumen. Recuerden que vamos a tener sorteos al final de la transmisión, así que díganle a todos los que conozcan que se unan a nuestra transmisión. Vamos a tener sorteos al final, vamos a compartir, vamos a pasar a la genial. Ya en 10 minutos arranca lo que es el keynote y vamos a ver qué nos van a presentar el día de hoy. Así que cuéntenos desde dónde nos están viendo, qué esperan del evento para el día de hoy. Podemos ir viendo ahí que todas las personas están ahí conversando, que se ve que lo están pasando muy bien. Y pues lo que espero yo para este keynote es pues mejoras tanto en la parte de GitHub, pero especialmente como les compartía en la parte de Code Spaces. Ya está bastante genial como tal, pero podría ir a más, como ver otras funcionalidades que podemos nosotros hacer en una máquina local
que por el momento no tiene code spaces, pero podríamos ir viendo mejoras. Mejoras en la parte de seguridad, mejoras en la parte de CI/CD para Continuous Integration. Y pues esperamos ahí ver qué sorpresas nos trae hoy GitHub. This is a jam-packed universe. So right off the gate, we have a lot of big announcements. I don't want to spoil anything, but I mean, it's clear, we have a lot coming through AI. We're bringing a lot of features to everyone. So if there's some things that you've wanted to use in GitHub, but you couldn't quite use on your own yet, hopefully we're going to surprise and delight you in just a few minutes here. And then later today at 3:38 Pacific, I have a session where we're sharing even more information about the experiments and the cool things that we're bringing to GitHub. So a lot going on. Don't look away. Keep watching. There's a lot to come. Absolutely stay watching. I've seen a few of your session. You're like, don't undersell it. You're doing great stuff. All right. This is amazing. We're going to head back to the garden stage and check in with you guys, and I'll see you later. Right. Thank you, Christina, and thanks, Kyle. And hello to everyone out there. Bienvenidos a las personas que se están conectando. Ahí pueden ver en los comentarios el link de StreamYard si se quieren unir a nuestra transmisión para pasar un momento genial y compartamos lo que es el Universe. Y pues conocernos, platicar un poco en lo que empieza el keynote y después de que finalice, pues nos quedamos platicando otros minutitos y al final pues haremos un sorteo con swag de GitHub para que cerremos esta fiesta de transmisión muy bien. Así que coméntenos para las personas que se están conectando qué esperan de este universe, qué creen que nos van a mostrar de nuevo. Así que estamos aquí a la espera. Quedan 7 minutos para que comience el keynote. And there's just so much great content that we've created for each of these topics. All right, and here's a look at what's coming up across. Okay, so now actually we are now at about 5 minutes until the keynote kicks off. It's just amazing. There's so many cool things that we've already shared, and there are already things that are coming up for the keynote. All right, we are going to go back to Christina, who's backstage at the keynote that is about to begin. Hey, what's up, partner? How are you doing, Christina? All right, I think we're still waiting for Christina. Vamos a hacer unos ajustitos aquí en la transmisión. Ahorita volvemos. Now, it is now an amazing day in San Francisco. There is not a cloud in the sky, but like literally last night, it was freezing, it was raining. I thought that I was going to have to be holding an umbrella, but thankfully I did not have to do that because the universe really wants universe to be a thing. And so I'm really appreciative of all the things. So whatever that people or amazing day for the first day of GitHub Universe. By the way, there are 2 days of GitHub Universe, so you're going to have to settle in. This is just GitHubUniverse.com, and you can build your schedule. Pueden confirmar si pueden o escuchar ahí bien.
we have a lot to share with you, Coméntenos but desde we dónde wanna make nos sure that están you viendo, have enough agency to make desde university dónde nos experience sintonizan. that works for you. Si se quieren And unir, don't worry pues about ahí picking ahí something, right? están You los build your links para schedule, que but se puedan unir a nuestra transmisión y pasarla en un momento genial y pues compartir un poco con todos. Vamos a- Me los comentaba, si no pueden ver, les voy a estar colocando acá o los voy a poner acá mejor, más fácil. Esos son en ese link pueden encontrar todas nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros y contactarnos. Y ese es el link les dejo por ahí, voy a tener ahí el link del StreamYard para todos los que se quieran unir a nuestra transmisión y salir acá con nosotros en vivo. Hace unos momentos Andrea nos estaba compartiendo cómo se está viviendo ahí en vivo el evento. La verdad es que se miraba muy genial. Estaba bastante alegre. Dan ganas de estar ahí de manera presencial. Tal vez el otro año hacemos para el próximo Universe 2023 hacemos una transmisión en vivo desde el evento. Por el momento, pues estamos acá de manera virtual y compartiendo aquí con ustedes. Everybody who's getting all of this together, you'd be surprised by how much goes into putting on a production like this. It actually takes hundreds of crew members and Así que cuéntenos desde dónde se están uniendo. Ya falta un minuto o 7 minutos, ahí nos muestran en la 7 minutos para que empiece el keynote. Así que coméntenos desde dónde están conectados. Se pueden conectar a nuestra transmisión también. Si quieren salir acá en vivo y ver entre todos el keynote de GitHub. ¿Qué esperan? ¿Qué creen que nos van a mostrar el día de hoy? ¿Qué es lo que más les gustaría a ustedes que GitHub saque para nosotros los usuarios? Dejen ahí sus comentarios. Recuerden que al final de la transmisión haremos una rifa, así que cuando termine el keynote les voy a pedir sus usuarios de Twitter para ir para hacer el sorteo y pues que se lleven swag gracias a GitHub. Y así podemos cerrar así este evento, esta gran fiesta que tenemos acá virtual. I think we still have some tickets available, so if you want to join us tomorrow here at YBCA, you can do that. Quien está hablando, si no estoy mal, es Mish Manners. Ella es como DevRel en la parte de Australia. Ahí está mostrando ahí el escenario. Así que coméntenos qué esperan de este keynote.
que ya está pronto por arrancar. Son totalmente bienvenidos también a entrar acá al StreamYard y salir en vivo con nosotros para ver el evento. This backstage content. We've also got all of our speakers who are going to be in the keynote in the wings here. So if you can see like straight across, I don't know how good that camera is getting. Estamos ansiosos ya. Queremos que comience ya así. Como pueden ver, hay música ahí instrumental en vivo ahí. El escenario se ve muy, muy bonito. La idea es compartir con ustedes este keynote, comentar algo antes de que comience y pues cuando ver el keynote completo acá entre todos nosotros y después pues quedarnos en un espacio de unos minutos adicionales comentando qué nos pareció, si lo que nos enseñaron cumplió nuestras expectativas. La verdad es que todo lo que GitHub nos da en todos los universe son geniales. Son muy buenas actualizaciones las que hacen tanto en la parte del sitio como tal, como en las herramientas que tenemos, tanto en GitHub, en la aplicación móvil, la aplicación de escritorio, lo que es Code Spaces, lo que es la parte de integración continua. Y ahorita hay un show ahí con música instrumental. Comenten desde dónde nos están acompañando el día de hoy. Bienvenidos a unirse al StreamYard. Ahí pueden ver el link si quieren salir acá en la transmisión en vivo. La verdad es que el escenario está muy bueno. Únanse, coméntenos. Ya estamos a 2 minutitos, 3 minutitos de que empiece. Podemos ver ahí cómo el DJ está creando la música a través de código. No sé cómo le hacen, la verdad. Está genial. Vamos a aprender a hacer música así. Excelente.
¿De dónde nos están acompañando el día de hoy? Pueden escribirnos ahí. Bueno, pues ahorita en este momento va a arrancar el keynote. Lo vamos a ver juntos. Recuerden que al finalizar vamos a quedar otro tiempo más acá comentando cómo nos pareció el keynote. Y al final pues tendremos sorteo para que se lleven swag de GitHub. Así que esto está por comenzar y esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Good morning. Hello, GitHub universe. It's so great to be here in person. This is amazing. And a big hello to everyone watching remotely. I'm Thomas, and I'm a developer. And there's nothing better, nothing more energizing to me than being in a room full of developers. Like so many of you, Estamos contentos de que esté lleno el auditorio con desarrolladores. It started in my childhood, writing simple programs in BASIC. And then in university, I was using SUSE Linux and Emacs. In my mid-20s, I was working in an automaker, and it was Windows PC and Visual Studio. And now, today, I think I'm still in my late 20s. It's all on GitHub. It's now a code space, spinning up on my iPad, even when I'm at the airport. So much has changed, and since the rise of the internet, open source has been the engine of it all. Open source powers the world, and even those that didn't like open source to begin with are now on board. Companies, large and small, are using GitHub side by side with the open source community to build their own products and bring their big ideas to the world. And it's all of you together that have fueled this global economy. Now let me share something very special. 10 years ago, for the very first time, we published the Octoverse and reported just 2.8 million developers on GitHub. 2.8 million. A year ago, we were at 73 million, and I'm more than thrilled that as of today, now 94 million developers call us their home. But despite how fast software development has advanced, despite how much we have all grown, how much GitHub has grown, there's even greater change just ahead. I believe we've arrived at the most significant turning point in the history of software development. And the past few years have made it clear we now live in a world fully eaten by software. Every day is punctuated from beginning to end through our interactions with software. From the moment in the morning your alarm goes off, to your commute and your day at work, and maybe you don't even have a commute anymore, to the second you set your alarm again to go to sleep, you cannot escape using software. And building, running, and maintaining all the software for the world has never been more complex. As a developer, you can't just build a great product anymore. You have to do it securely. You have to do it fast. And you have to build 100 times a day. And in all of this, developers are still expected to deliver the best creation of their life every single day. And as a developer myself, having to Bienvenido, Ricardo. Puedes encender tu cámara si quieres. Self-hosting all my own tools, sure as hell isn't something that I want. It's not solving my problems. It's not putting the developer first. We are at a breaking point, and it's time for a change. It's time to iterate and build a new developer experience. And it's no longer about how we can equip developers with the tools to do more for the sake of doing more. Now we must equip developers for everything they need to be at their best and to be happier. Right? That's what we want, be happy. Because developers do their best work where they can actually enjoy the work they want to do.
When they have innovations that take the weight off, not add more, and when they have one integrated platform to do it all. One place that enables the flow state where the magic happens. And as the home of all developers, we have made it our mission to build this one integrated platform where developers can do it all. And it all starts with code. Welcome to GitHub Universe 2022. Se viene un anuncio de Copilot. All right. Ever since we launched Copilot, it's helped redefine productivity for millions of developers by introducing them to the magic of AI assistance. For example, instead of us searching the web for a complicated regular expression, we can simply type a comment that describes what we need and let Copilot do the rest. Or if we wanted to send a text message with Twilio, Copilot can help us generate the entire function that calls it, even if you've never used the API before. But the thing that amazes me the most is just how good Copilot is at understanding context, sometimes when you least expect it. Check this out. Here, we have a P5.js canvas, and as we press tab, Copilot helps us to draw a green house with a red door and a blue roof with 2 windows. But like, where did these specific colors even come from? If we scroll to the top of the file, we'll see that we wrote a comment describing the colors of each of these objects. Nothing gets past Copilot. This sort of behavior is why we refer to Copilot as an AI peer programmer, because its understanding of natural language and code gives you way more than just a productivity boost. It helps you to focus on the business logic over boilerplate and discover ideas you might not have otherwise considered, all from the comfort of your editor. Copilot is available now, and it's being used by hundreds of thousands of developers every day. And if you're a verified teacher, student, or maintainer of a popular open source project, it's completely free. In fact, roughly half of Copilot users receive Copilot for free as a result of this program. And as more developers have adopted Copilot, we've been happy to see how impactful it is in practice. For example, among developers who are using it with Python, aka my Pythonistas, 40% of the code they write is actually synthesized by Copilot. We also ran a study with 95 developers, and we split them into 2 groups, and we asked everyone to write an HTTP server. And to our surprise, the group that used Copilot was able to complete the task 55% faster than the group that didn't. But beyond the developer excitement, we've also heard loud and clear that companies want an easy way to purchase Copilot for their entire team. So we're excited to bring the benefits of Copilot to every organization with the release of Copilot for Companies coming this December. Copilot for Business. This will enable you to manage licenses and policy from a central location using your existing GitHub organization. So whether you prefer Visual Studio, Visual Studio Code, IntelliJ, or Vim, developers and students alike are experiencing the amazing benefits that Copilot and AI assistants can provide. And we can't wait for you to try it out as well. GitHub is committed to ensuring that Copilot is truly available for everyone.
So I want to give you a sneak peek of something we've been working on that takes the next step towards this goal. Watch this. Hey, GitHub. Let's write some code. Import a graph plotting library. A function to analyze the sentiment of text with a free web service. Change it to return a Boolean. A function to plot an array of Booleans as a pie chart. An array of example text. A function to put it all together. Call main. Call main. Hey, GitHub, run program. And that was Hey, GitHub. Vamos a poder dictar nuestro With código. the power of your voice, we're excited to bring the benefits of Copilot to even more developers. GitHub is renewing its vision to be the home for all developers. And this is just one of the many steps we'll be taking to make that a reality. Hey, GitHub is an experiment, and we'd love to get your feedback. So sign up now to get access. Hey, GitHub, drop the beat. With the new GitHub issues, planning and tracking is at the core of how high-performing development teams operate. And at GitHub, we believe developers deserve a planning tool that's centered around them, one that seamlessly integrates with their existing workflows, and more importantly, something they actually enjoy using. That's why we've enhanced projects in GitHub issues to be developer-first and truly adaptable. Here's a product backlog where several teams across the product are working together to ship multiple features. Each view in this board shows a different perspective and is adaptable to the needs of whoever is using it. Our sprint planning lives as a board view, so we can visualize how work flows from one week to the next, while scope gives us a table view to quickly see items in every release. But what if we want to see how items track across dates? Previously, you'd have to leave projects and copy start and end dates for work into a spreadsheet or other tool. But today, we're introducing the private beta for Roadmap View, a native way to keep your stakeholders up to speed on what's being worked on, what's next, and how those items span across time. And you can even update your view from month to quarter to year. So as we dive into one of these features, you can see it's broken down into scopes using task lists. For this feature, we have 3 task lists: scoring, design, and boss updates. I think they forgot a design task here, though, for when the user fails the level, so let's add a draft task to remind them. Now, many tools hard code sub issues or children to only support one level. But remember adaptability? With GitHub projects, we can have multiple levels. If I click into, say, score, we can see that it has its own task list. And that first task has its own set of tasks. I can traverse across this hierarchy from feature to scope to task to subtasks with ease. And the breadcrumb navigation lets me quickly go back to any level. So
let's switch to our feature delivery project, which tracks the status of items about to be released. You can tell this is a different project because it has custom fields and unique views. For example, there's a progress field letting us know if anything's at risk of slipping. And even from this high-level view, we get insight into issue relationships with the tracks field, allowing us to scan for subtask progress. And if we move into our releases view, which is grouped by tracked by, we can see all the issues that roll up to a particular release. I'm so pleased to say you can join the waitlist to try this out today. And if I need to update my team's plans on the go, the GitHub mobile app now supports projects in iOS and Android, allowing me to assign items or update fields right from my phone. GitHub Issues not only adapts to your current planning processes, it encourages you and it enables you to evolve and iterate as you go. With over 100 new features and along with our new betas, now is the time to give GitHub Issues a try. Sometimes I just want to dig right into the code to get my bearings without mudding up my local machine and cloning a bunch of random repositories. So let me show you a new code navigation experience we have in private beta to help with that. I've heard about this new fast-loading web framework, Fresh, based on Dino, but I haven't had a chance to play with it yet. Across all of GitHub, I can search by language and my keyword Dino. This chat app looks interesting, and it's based on the Fresh framework. Now, let's see if we can find this button, New Room, in the code. I type it into our repository search, super fast, and look at that. There it was, so fast. Filters make it easy to find exactly what you need based on common criteria like language, path, or symbol. And we can also drill into a specific file, view symbols, and navigate to definitions and references. So now you can discover the context around the code and see answers to questions you didn't even know you had. But let's look at another tool that helps me roll up my sleeves and dig into the code. Code spaces. Code spaces are powerful developer environments in the cloud, spun up in seconds and completely configured for your project. The Code Spaces dashboard has a curated list of templates to get you started quickly. Now, I've been wanting to play with Preact, but I don't want to risk breaking my local laptop installing a bunch of dependencies. Luckily, Code Spaces has already done all of the configuration for me, so I can focus on learning and building, not setup. From the Preact template, in a single click, you can spin up a pre-configured cloud-based developer environment personalized with your themes and dot files. Index.js is already open, so I can simply make a change and get tinkering quickly. And there it is. Now, it might seem like magic, but the secret is config as code. The dev container JSON file defines how your project will build, display, and run. So every developer of this repository, every user has the same delightful experience every time. Now remember, I didn't fork Preact. Templates let me get started quickly on my next project without needing to create a fork or repository first. Speaking of my next project, I've been wanting to explore Stable Diffusion, an AI model that allows you to generate images based on a prompt, but it doesn't run on my laptop yet. Luckily, GPUs for code spaces are now in private preview. And not only that, I can choose which editor I use. I can now use code spaces in VS Code or IntelliJ on my local desktop, or I can even open in Jupyter Lab. Now, this astronaut riding on a horse was cool, but what about that rainbow corgi in space? And in just a few seconds, I'm ready to make some AI
I know, it's so cute. I am ready to make some AI generated art powered by my personal GPU in the cloud. Okay, that's a cute corgi, right? And just the image I need. Since becoming available last year, we've heard success stories from thousands of developers using code spaces within teams and enterprise. But this is GitHub. We want to make the possibilities offered by code spaces available to every developer. So today, I am thrilled to announce that code spaces will be available for all GitHub users with up to 60 hours of free usage every month. Wow. Esa sí es una gran noticia. 60 horas gratis mensuales para Code Spaces. Wow. Eso está genial. The worst feeling as a developer is getting stuck before you can even get started. So use code spaces to get in the flow and stay there. Coméntenos de dónde nos están viendo. Now I want to talk about the ¿Qué hub of les GitHub, ha parecido feeling hasta of ahorita community el that evento? powers our modern world. Open source developers build tools for the rest of us. So our job is to build the tools they need to succeed too. Over the last year, we've been hard at work to make a developer's daily community experience truly excellent. GitHub discussions enables thousands of communities of all types to connect and build together. The GitHub profile is now fully customizable and celebrates your achievements, reflecting your unique developer life. And now, with our new privacy settings, you can control what you share online while still being able to contribute publicly to open source. And 3 years ago, we launched GitHub Sponsors to help fund the global team of volunteers that build open source software, the ones that we all depend on. Since the open source economy on GitHub has flourished, we've doubled the number of regions served by sponsors to 68, and all of you have contributed over $25 million to open source developers and projects. That's the power of community. It's made it possible for thousands of developers to pursue their passions and contribute to open source full time. But we often hear more developers want to take this leap, quit their jobs, work for the internet. GitHub wants to help. And we know that we need to build an open source economy on developers' terms. So I want to discuss 3 ways we're tackling this. First, projects need durable funding over the long term, a role that companies who depend on open source can and should play. We want to lead by example here, so we're supporting our own stack. This past summer, we contributed $500,000 to the dependencies that GitHub needs to run its own software. We funded 900 people across the world and allowed them to spend more time on their projects, fixing lingering bugs, patching that security flaw, or sketching out their next release. Let's hear from some of the developers. I received the grant from GitHub around July this year, and it really motivated me to continue doing open source. It was my first sponsorship, so it really made me feel like you can do this maybe for a living in the long run, right? GitHub opening up the sponsorships is what allowed me to get noticed. P5.js is an open source JavaScript library that has more than 1.5 active million users. This is a job like 24/7. So being supported by different organizations, I think, provide us the space to sometimes to take a break. Corporate sponsorships are really important. Getting that recognition as far as like my career goes, it's one of the best things on my resume, no matter what I've launched or what I've done. Nick, Chan, and Fran said it just right. Companies sponsoring open source means that many more developers can take a much needed break, branch out into a new project, or jumpstart a career. This is exactly what we want to support. And we want to give developers more options on how they fund their work. With companies like these participating in sponsors, we know we can. Which brings me to our second step. Building a career in open source is uncharted territory. Who do you talk to first? What are you asking for your sponsorship? Where should I focus? Unlike most careers, there's no predictable path to follow. Last year, we launched an experiment in India called OS Grants. We gave 15 developers a simple grant that afforded them the time to focus on building their open source projects. And the results, a year later, are fantastic.
As just one example, Peter Thomas used his grant to formally work on Karate Labs, which is a venture-backed startup today. We want to expand on this program globally, and that's why I'm proud to announce the GitHub Accelerator. We're going to fund 20 maintainers that want to commit to a full-time career in open source. Starting with a 10-week program, we'll provide a cash grant and mentorship from the GitHub team, open source experts who have pioneered in this space, and enterprise sponsors, where they can build a durable set of funding for the long term. Check out the application. Yeah, we want more people in this. We'll be launching our first class early next year, so be sure to apply by December 31st. We're so excited to experiment with this creative community. Our hope is that each class blazes new paths in open source, so that in the future, many others can fork and follow. Finally, open source companies are born on GitHub every day, and they're melding together the meaning of communities and enterprises building product together. We know the power of these products, and we want to invest in this vital ecosystem. So I'm excited to announce a $10 million GitHub fund in partnership with M12. We're going to specifically focus on open source dev tools, because if we want open source to be vibrant tomorrow, we got to invest in the maintainers of today. We've already partnered with a company that showcases just what this could look like, CodeSeed, which maps open source and company repos so developers can confidently and automatically make changes to their code. We're excited to partner with them, and we want to see a new generation of developer tools built on GitHub. We want to give developers the choice to work on open source full-time, regardless of income, regardless of location. And we hope that today's programs, supporting our stack, the GitHub Accelerator, and the GitHub Fund, will jumpstart a thriving open source economy for projects that can be a developer's passion and their livelihood. Innovation in software happens to a large degree in the open source domain these days. You want to be part of that, you should be part of open source. If you look at a Mercedes-Benz car, it is packed with open source components. So it's just natural for us to collaborate with others, and open source is the best way to do that. In enterprise IT, we have decided to go all on GitHub because it helps us to share the code internally and work with the open source world. Everyone knows GitHub, yeah. So the biggest platform out there, and that is for us a huge advantage because we do not have to explain GitHub itself. We can concentrate on stuff that we do with that. GitHub is for us a platform which integrates every need we have around code, around configuration, about doing our job, building the systems. So we have one platform that integrates easily and that reduces time and gives us the transparency we need. What we automated with GitHub Action is how we build the code. We do the software engineering, we test it, we simulate it, and GitHub is our core tool to make that work. Organizations and the open source community are turning to GitHub Actions to power their continuous integration and deployment workflows. In fact, over 10 million builds a day are happening with GitHub Actions across Linux, Windows, and Mac OS. So GitHub Actions is the #1 CI/CD platform, and it's more powerful and flexible than ever. So whether you're building a small personal website or a cloud-native mission-critical enterprise application, GitHub Actions can meet your needs. And best of all, it's closely integrated with all the other GitHub features you know and love. So if you haven't used GitHub Actions yet, it may feel a bit daunting at first. So we've invested in the Getting Started experience with simple but powerful starter templates. But notice these templates don't simply build and test my code. They can also automate security analysis or deploy my app to more than a dozen different cloud services like AWS, GCP, Azure, and more. Now, templates are great for getting started, but let's be honest, how often are you starting from scratch? It's much more likely that you've already got some other CI/CD system in place, maybe under somebody's desk or somewhere else. Now, understandably, the thought of doing it all over again in a brand new platform is not an attractive prospect. So to help with this, we've been working on a new tool called GitHub Actions Importer. With GitHub Actions Importer, we can help you not only migrate your company's automation to GitHub Actions
extremely quickly, but more importantly, plan and scope the effort required to do so, and even help estimate your usage based on analyzing your existing platform use. We've already been using it with large enterprise customers that have particularly complex migration requirements, and so far we've had some great success. So far, we've seen that about 90% or more of workloads have been migrated automatically with GitHub Actions Importer. So we're really excited to start rolling that out more broadly in the coming months. So as you build up your DevOps capabilities with GitHub Actions, you'll find that your workflows will grow and become more complex. And in an organization, you want to have a common, repeatable way that applications are built, tested, and deployed. Reusable workflows mean you don't need to repeat yourself, and you can easily maintain consistency. For example, let's say I want to add a new staging environment between testing and production, but make sure that I'm deploying in exactly the same way as I will when we go to production. To do that, I can add a job to deploy to staging and simply point to the reusable workflow I already use to deploy to my production environment. This means I can guarantee the exact same behavior when deploying to both staging and production, and ensure there's no room for configuration drift or all of that copy-pasta logic. I can also call this reusable workflow from other repositories in my organization or even other organizations. And all this means that I can trust that each deployment is doing the right thing every time. Now, another way that teams can control quality is with pull requests. You can now use GitHub Actions to deploy each pull request to its own temporary review environment. And this enables the team to easily see and interact with the changes before approving, of course, and kicking off your production CI/CD process. Now, of course, before that deployment actually gets in front of customers, you want to make sure that everything looks right. So here, we're using environment protection rules to gate a deployment to production until an appropriate person approves it. This gives us a chance to do a final check or just get sign-off before going live. Now, you can also set environment protection rules to restrict which branches can go to each environment, so you know that only your release or main branch can ever get to prod. Or you could just delay the deployment for a period of time. And it looks like this one's been approved by Tom. That's cool. Thanks, boss. In the past, you could only choose the operating system for your hosted build machines. But sometimes you want a little bit or a lot of extra power. So now you can take advantage of larger hosted runners in GitHub Actions. These runners let you build in Linux and Windows and provide compute with up to 64 cores and 256 gigabytes of RAM. One customer, Dagger.io, managed to reduce their build times dramatically just by moving to more powerful hosted runners, more than paying for itself. We have also partnered with ARM to make IoT development even easier. I'm pleased to announce that the ARM development tools, including the cross-compiler and ARM virtual hardware, are now available natively inside GitHub Actions hosted runners. So you really can build and deploy in any environment, from IoT to quantum computers to the largest cloud environments in the world. GitHub Actions can help you build, test, and deploy reliably and securely. So GitHub Actions is more powerful than ever, which is why organizations like Mercedes, KPMG, Dell, Shopify, and many more are using Actions to power their builds and deployments. And last year, we donated over 7 billion minutes of GitHub Actions to open source. So whether you're deploying a blog to GitHub Pages, or you're an open source maintainer who needs automated testing, or maybe you're the CTO of a Fortune 500 company who wants a reliable CI/CD solution, GitHub Actions is the answer. GitHub Enterprise brings all of these features, like actions, code spaces, advanced security, and issues, into that complete developer platform, backed by the security, auditability, and compliance features that companies need, with that developer experience that you already know and love. You can self-host it with GitHub Enterprise Server, or increasingly have us take care of that for you with GitHub Enterprise Cloud.
Now, I recognize quite a few faces in the room from the startups and enterprises that I talk to every day. And you consistently tell me that you're trying to innovate quickly and safely. You're trying to onboard developers and integrate new teams through acquisitions and partnerships fast. You want to give those teams freedom to work the way they want, but also have confidence that your company's billing and security policies are applied consistently everywhere. The GitHub Enterprise account is designed to help you strike that right balance. Developers can work their way, while you, administrators, have full control over policies, like requiring that everyone has 2FA enabled across your organizations. In the last year, we've also made it easier to move independent GitHub organizations into a single enterprise cloud account. So even as your company is growing through things like acquisitions, you don't need to try to spin 9 plates at work every day. You can just spin one with one enterprise account. One plate you might not want to spin at work every day is also worrying about how you give access to the right people, to the right projects from the right places. And that gets all of the more important, and let's face it, harder, as companies are moving to the cloud with teams working from anywhere. To help you manage that, GitHub Enterprise integrates directly with the identity providers you already use, such as Okta and Azure Active Directory. And now you can use them to provide developers with a dedicated GitHub account just for work. That doesn't affect their personal account at all, with enterprise managed users. In just a year since launch, almost 1,000 companies have adopted enterprise managed users. And we've recently added the ability for you to apply IP address access rules directly from your identity provider over those accounts. So your GitHub Enterprise access policies are always going to be up to date with your company. But, you know, as Thomas said, to build faster, you do need the tools now that empower your teams whilst also securing your most valuable assets. With GitHub Enterprise Cloud, you get access to our newest features as soon as they're released. Features like the new fine-grained personal access tokens that massively reduce the surface area of credential leaks by empowering developers with individual repository targeting and over 50 fine-grained permissions, and organization administrators with full control over what access is approved. Or the ability now to track all of those tokens in your enterprise audit log. So if one is leaked, you can see exactly what it's being used for. So that is GitHub Enterprise Cloud. But if you're using Enterprise Server, we've also been shipping hundreds of these features every year to our self-hosted instances, and we're adding even more. Today, I'm pleased to announce the release of GitHub Enterprise Server 3.7. This release includes over 70 new features, like enhancements to reusable workflows with actions, so it's easier to deploy actions at scale with standardized workflows. New enterprise inner source policies that make it easier to collaborate across teams no matter what your compliance needs are. And feature 3 of 70, I promise I'm not actually going to list all 70, the launch of the security overview dashboard for all enterprise customers. So every company and security team can get a single view of risk across your enterprise. So whether you choose to self-host or join us in the cloud, GitHub Enterprise is the best tool to innovate and operate however your business demands. Security can be complex, but as a GitHub Enterprise user, it doesn't have to be. You can embed the best security tooling directly into your development processes. GitHub Advanced Security empowers developers and security teams like you at over 1,400 companies to build securely by default, right where you're already planning, collaborating, and shipping code, all in GitHub. One of the hardest things about keeping your code secure is the constantly changing attack surface. The software supply chain is the largest attack vector today. Without insights into your code, you may never know that you have vulnerabilities in your dependencies. Dependabot makes this easy. It automatically notifies you of security issues in your code so you can quickly merge to the latest safe version. In 2022, developers updated 50% more vulnerable packages than in 2021, helping to secure 18 million projects in GitHub without the hassle of manual steps. But
What about your credentials? Credential breaches are emerging as the most costly attack vector we're facing. That's why we built secret scanning. When we identify a secret, we walk you through how to take an action, like how to remediate or flag a false positive, and you have complete visibility into each secret found. You can even create your own custom patterns to detect secret patterns unique to your organization. But if you're a little lazy like me and also risk adverse, and you want to stop secrets from ever entering your code, you now can, thanks to push protection. No matter where you're working, potential secrets can be blocked before they make it into your code. And if you accidentally push a secret into GitHub, we give you the option to remove it or let your security team know why it should be there. Last month alone, push protection stopped over 1,000 secret leaks, saving teams like you thousands of headaches and thousands of hours on triaging, rotating, and remediating secrets. But what about those unknown vulnerabilities in your code base? With CodeQL, you have a widely adopted solution with a large open source libraries of queries to detect security issues in your own code. Companies like Bloomberg, Uber, Microsoft use CodeQL within their own code, and they share their queries back with the GitHub community. CodeQL already supports some of your favorite languages like Java, C++, Go, and JavaScript. Today, we're making support for Ruby generally available. And at GitHub, we don't just build our security tools, we use them too. Powering the GitHub website is mostly written in Ruby. So we use CodeQL on our own code base. With CodeQL, we've been able to remediate dozens of potential vulnerabilities in just a few weeks and kept far more from entering our code. For developers or security teams whose responsibility spans across hundreds or thousands of repositories, we're here for you too. We're committed to continuing to support you in improving your security posture across all detection types. Security Overview provides you with actionable feedback and insight across every repository you have. I'm excited to announce we're deepening the Security Overview experience with new dashboards on risk and adoption, giving you more insights into your risk posture and highlighting areas that you might be vulnerable because you don't have security features turned on. With this information, you can take action on what matters most to your organization. But it's no longer our own software we have to care about. The world has never been more interconnected. The security of our business's software and the security of open source software has never been more deeply intertwined. That makes every piece of software important. And that means we all have a role to play in keeping open source software secure. That's why in public repositories, we scan for leaked secrets and help to revoke them. Why we provide code scanning via CodeQL for free. Why Dependabot will always be forever free for all repositories and all users. That's why Security Lab researchers will continue to publicly share all discovered vulnerabilities within our open source advisory database. But we still need to do more for open source maintainers and security researchers. Today, I'm pleased to announce private vulnerability reporting. It's a game changer. Maintainers and security researchers together play a critical role in keeping open source secure. It can be really difficult to responsibly share vulnerabilities found in a public project, and we want to make disclose vulnerabilities to just the maintainers of the open source project. Together, you can now find a fix, remediate, and publish your CVE all within GitHub. This dramatically reduces the burden on open source maintainers who are volunteering their time and skill to run our open source projects. Developer and security teams no longer should compromise on agility or need to use out-of-sync tooling to secure their code. With GitHub Advanced Security, security can be something that enables you to ship quickly and with confidence. Bien, ya está llegando el fin,
casi el fin del keynote. This was amazing, right? Woo. 15 years ago, the first line of code was committed to build GitHub, the initial commit. And since then, we've always had one purpose, to put the developer first. Over the years, through every iteration, from the pull request to Copilot, this has remained our mission. Because putting the developer first also puts everybody first who depends on a developer. And 15 years later, we have arrived at the moment where this is more necessary than ever. Today, we have seen our biggest innovations yet across the entire developer lifecycle. From picking up your first task in issues and projects, to booting your dev environment in code spaces, and then in your code editor, using Copilot to write code more efficiently, to then even using your voice with Hey GitHub. And when you're done with coding, it goes to submitting a pull request, securing your code with advanced security, automating everything, not just CI/CD, everything with actions, to pulling in more than 15,000 integrations from our marketplace. Integrations with the whole developer ecosystem and all of our partners. And through everything, collaborating with the open source community who empower us all. In all these things standing on their own would have seemed like science fiction, like Star Trek just 15 years ago. But it's what all these innovations are designed to achieve together that is most important to us. Like we've always done, we built this new developer experience, this one integrated platform for one single purpose, to put the developer first. Because ultimately, developers will build their best when they have one single place to do it all. One place with everything developers need to be creative, to be happy, to build a better, more brilliant tomorrow for everyone. And GitHub is this one place, the only place where this is truly possible. Thank you so much for being here today. And thank you even more for coming on the journey ahead with us. Have a great universe, and let's build from here. Pues bueno, terminó el keynote, así que vamos a estar otros minutitos acá comentando qué les pareció, si quieren unirse a la transmisión y comentar qué les pareció todo lo que enseñaron hoy. Pues bienvenidos, ahí están los links, se los voy a colocar de nuevo por acá. Les voy a colocar de nuevo les coloco ahí el link si quieren unir y comentar qué les pareció el keynote, qué les gustó. Bienvenidos. Así que, y recuerden que al final haremos un sorteo, unos sorteos para ver si quieren ganar un poco de swag de GitHub. Así que, bienvenidos. Creo que vamos a mover esto de acá. Vamos a dejar para ir viendo cómo está el ambiente por ahí. Coméntenos, déjenos sus comentarios si no se animan a entrar y salir acá en vivo. Pues de lo que enseñaron hoy, dentro de todas las noticias, para hacer un resumen, si es que no lo pudieron ver, pues anunciaron el GitHub Copilot for Business, que está enfocado pues ahí sí que para las empresas. Entonces Copilot va a ir creciendo tanto en lenguajes en soporte de lenguajes de programación, como en otros temas más profundos como de seguridad y cositas así, que eran unas de lo que muchos estaban viendo así como que les faltaba a esa parte. Otra cosa que me gustó bastante es el Hey GitHub. Vamos a poder dictar nuestro código.
El ejemplo que nos enseñaron pues fue en Python, si no estoy mal. Entonces vamos a poder ahí dictarle nuestro código a Copilot para que nos vaya creando automáticamente nuestras clases. Ya no vamos a tener que estar escribiendo, sino que ya solo vamos a ir poco a poco irle dictando nuestro código ahí a Copilot. La parte de issues también estuvo bastante interesante. No sé qué les pareció a ustedes. Eso de que ya podamos en la plataforma, digo, la aplicación mobile cada vez ha ido creciendo poco a poco. Han ido lanzando actualizaciones para la aplicación móvil para que nosotros podamos ir haciendo más cosas ahí, ya que pues cuando recién salió la aplicación móvil, pues no, más que se podían, me recuerdo que solo se podían ver los repositorios, ver ciertas cosas, muy limitado. Pero hemos ido viendo conforme los años cómo ha ido creciendo la aplicación móvil y pues llegará a un punto en donde ya tanto la aplicación móvil como el portal web y como la aplicación de escritorio, pues va a estar todo igual y vamos a poder usar desde donde nosotros querramos o donde más nos guste toda la parte de GitHub. Otra parte interesante es los rooms del code. Eso no lo había visto, no recuerdo si ya había salido en versiones previas. Si alguien sabe, pues puede comentar ahí o dice tanque 1025. Me gusta el hecho de que lanzaron en Android y parece tener la misma features. Sí, la verdad es que le han ido dando bastante eh, features a la aplicación móvil y pues poco a poco vamos a ir usándola más, ¿verdad? Para más cosas y pues ir liberando más las limitaciones que tienen actualmente. Les comentaba la parte del com rooms, muy bueno, muy interesante. Cómo cómo se miraba el código bien estructurado y no todas las líneas que pues vemos normalmente, ¿verdad? Sino que ya así como por secciones, una forma más fácil de entenderlo. Eso está, pues vamos a tener que probarlo, ¿verdad? Y ver cómo nos funciona. Una de las sorpresas que más, que no esperaban, la verdad, es la parte de Code Spaces. Como bien saben, Code Spaces es un servicio de pago y ahora le liberaron para que hayan 60 horas gratis mensuales para que uno pueda utilizarlo. Sé que tal vez van a decir, no, 60 horas muy poquito, pero pues es un comienzo, es un paso más a que pues todos podamos usar esta herramienta que es muy bonita, muy buena. La verdad es que ya no se necesita tener una computadora potente como para que nosotros podamos hacer nuestro código, sino que solo entramos a Codespaces y ahí tenemos 60 horas gratis ahora para poder utilizarlo y pues sacarle todo el provecho que nosotros querramos. Esa fue una de las excelentes noticias que nos pudieron anunciar el día de hoy. La parte de sponsors, vimos que cómo ha ido creciendo poco a poco. Pues han ido creciendo tanto las personas como pues las personas que crean código como las personas que apoyan más a esas personas que crean y pues y retribuirles con algo ese tiempo que ellos se dedican en pues en sacar sus códigos y que nosotros los utilicemos, ¿verdad? Eso siempre ha sido muy bueno. No han sacado más países todavía disponibles, pero la lista es bien amplia en la que está actualmente. Entonces ya hay varios países de Latinoamérica también ahí, entonces
pues para que nosotros podamos ir creando o retribuyendo a las personas que utilizamos su código. Recuerden que si quieren comentar pueden unirse a nuestra transmisión. Ahí está el link de Stringer y ver que nos comenten qué les pareció, sus puntos de vista. Y recuerden que al final haremos un sorteos para que se lleven swag de GitHub. Nos pueden dejar ahí sus usuarios de Twitter para que nosotros los contactemos y pues en caso, si salen ganadores, los contactamos y les hacemos llegar su código para la tienda de GitHub. Así que déjennos ahí sus usuarios de Twitter y así nosotros nos podemos contactar con ustedes ya después en el sorteo. La parte del Actions Importer me pareció interesante. La verdad es que no uso actualmente la parte de GitHub Actions, utilizo otras herramientas que me ayudan en ese proceso, pero este de Actions Importer pues se ve bastante interesante. No sé cómo lo ven ustedes. Se ve que ayuda bastante a la parte de integración continua, ¿verdad? De nuestros proyectos. ¿Y qué más anunciaron? Anunciaron la parte de una nueva versión en la parte de servidores del Enterprise a la 3.7. Pues como saben, GitHub tiene una parte para usuarios personales como la parte Enterprise, ¿verdad? Entonces, a la parte de Enterprise han ido sacando bastantes actualizaciones y pues actualmente hoy cabal anunciaron la 3.7 que ya trae todos los cambios que anunciaron hoy y otras cosas adicionales como lo del security, advanced security y toda la parte, pues como son ambientes enterprise, pues tiene que ir con más seguridad, ¿verdad? Pues eso fue de lo que a grandes rasgos nos pudieron pues anunciar hoy. Vamos a ver, dice tanque GitHub Action. El UI para este feature ha mejorado y se siente más simple de usar. Ahí. Voy a quitar esto de acá. El UI para este feature ha mejorado y se siente más simple el usar o integrar el código. Sí, la verdad es que yo solo he visto un poco, la verdad es que no he entrado en detalle en la parte de GitHub Actions, pero sí es pues la interfaz es muy amigable y bastante fácil de entender. No sé si, pues alguien coméntenos de dónde nos están viendo. Ahí está el link de StreamYard si quieren entrar y pues salir acá en vivo y comentar, dar sus comentarios. Son totalmente bienvenidos. También ahí en la parte de abajo pueden ver el link de donde pueden ver todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de nuestros eventos y las charlas que nosotros damos. Igualmente están invitados a participar si quieren dar una charla o si quieren algún tema en específico sobre Git o GitHub que les gustaría, pues también nos pueden hacer llegar y nosotros vemos la forma de hacer esa charla. O si también tienen algún evento de alguna otra comunidad y necesitan el apoyo de nosotros, tanto de la parte de nosotros como comunidad de Git y GitHub, podemos apoyarlos. Y si en caso hay algo que nosotros no podemos, pues tenemos el apoyo directo de GitHub para ayudarlos en sus eventos de otras comunidades a los que ustedes pertenezcan. Así que no sé, ¿tienen más comentarios? ¿Qué les pareció el keynote? ¿Qué les gustó? ¿Qué esperaban ver y no lo vieron?
Y pues vamos a seguir aquí otros minutitos. Y recuerden, déjenos sus usuarios de Twitter, que así hacemos el sorteo para ver si se ganan. Aquí está Javier. Vamos a agregarlo acá. Hola Javier, no sé si me escuchas. Ah, sí, ¿me escuchas a mí? Sí, sí, sí. Bienvenido. Bienvenido, Javier. Gracias, gracias. Justamente estaba viendo el keynote, de verdad muy interesante. Tanto la parte de Codespaces, con la cual soy familiarizado un poco nada más, pero sí uso GitHub Actions recientemente y hace unos 6 meses, creo yo ya. Y de verdad ha mejorado muchísimo. Inicialmente se veía sencillo, pero las integraciones eran complicadas al principio, pero ahora como que lo han hecho más en estilo Typeform, entonces la integración se ve más como si fuese un wizard y de verdad te ayuda a decidir cómo integrar y tus opciones son más fáciles de seleccionar. Así que me gusta mucho esa parte. Sí, no sé si viste el keynote completo. Sí, lo pude ver casi todo. Adiós, gracias. Ah, bueno. Y de verdad es muy interesante. La parte de security me pareció muy interesante. Sobre todo la parte de secrets management y rotation, la opción de rotar tu secrets management y crear security, random security, que es una seguridad aleatoria para prevenir que hagas el push y, ¿cómo se llama? Y no interfiera o interrumpa el push a otras aplicaciones si es que no le aplica. Y básicamente como que te da un código de verificación, por lo que entendí. Así que Sí, me sí. pareció muy bueno, de verdad. Sí, sí, la verdad es que anunciaron cosas muy, muy buenas también. Adicional a eso, ¿verdad? Vamos a sacarle provecho, vamos a, a Sí. darles uso. Porque uno siempre Una pregunta, se de queda lo ahí. que viste, ¿qué te gustaría de lo que hemos visto hoy, ¿no? ¿Qué es lo que ahora te llama la atención como para, ok, quiero aprender un poco de esto que sacaron? ¿Qué es lo que te llama más la atención ahora como Mm, para aprender luego de lo que eh, anunciaron? pues me gustaría aprender más la parte de actions. La verdad es que es algo que no he hecho. Y de ahí sacarle provecho al Code Spaces. La verdad que lo he usado, pero muy, muy poco por pues el costo sí es algo elevado dependiendo de la máquina que uno configura, pero con esas 60 horas que vamos a Ok. tener ahora gratis, vamos a sacarle provecho. Sí, Sí de acuerdo. siento que sí siento que le hace falta a Codespaces la parte como por ejemplo cuando uno desarrolla aplicaciones móviles y quiere pues ahí sí que correr la aplicación. Esa parte no, Codespaces actualmente no podemos crear como que las máquinas virtuales, ¿verdad? Y Ya, que ok. nos muestra ahí pues el teléfono o lo que sea, la aplicación móvil. Y pues, pero sí tiene otras cosas bastante, bastante buenas, ¿va? ¿Verdad? Y Sí. otra parte que me gustó, me llamó la atención es, es la del hey, GitHub. Ah, Vamos a sí, ver eso qué. estuvo interesante. Dígame, ok, ¿cómo hago esto? Sí, sí, no escuché cuándo lo van a liberar, pero sí va a estar interesante jugar un poco a dictarle nuestros comandos ahí al copilot. Sí, Otra de las cosas tal vez que a mí me hubiera gustado escuchar es, pues actualmente el GitHub Copilot pues es de pago para los que ya, correcto. no, no pertenecen así como a comunidades o que le hayan sacado, que pues que lo utilicen de forma habitual,
para ellos es gratis, pero para todos los demás es de pago. Y pues tal vez hubieran dejado otro, al igual que el Codepes, un tiempo, pues, o unas horas, o no sé cómo, pues esa parte de que sea gratuito, ¿verdad? Para todos los demás. Y darles más, bueno, no capacidad, sino que se puedan usar más lenguajes, ¿verdad? Ya que actualmente solo está enfocado en Python, JavaScript y no recuerdo cuáles otros, pero ya otros lenguajes como Dart, por ejemplo, si Ya. no tiene tanto, pues no tiene tanta esa parte y así, ¿verdad? Pues, eso tal vez me hubiera gustado más más que anunciaran un poco más sobre esa parte de Copilot. Sí. Creo que también la otra parte es interesante, por lo menos para mí, es la parte de Copilot, así como tú dices, ya está disponible para algunas comunidades, ¿verdad? Pero de repente tienen un cap, imagino. De repente sería cuestión como que las comunidades de verdad tengan control sobre cuántas personas pueden compartirlo. Creo que será probablemente algo que podríamos sugerirles a, a los que son nuestros contactos que trabajan con las comunidades. Pero más allá, creo que el hecho de que Copilot ha tenido, digamos, el impacto y la adopción por las comunidades ha sido grande. Así que sí. creo que eso es lo que hay que tratar de aprovechar, ¿no? Porque si están dando, como lo vieron los anuncios, como escuchamos, los anuncios de seguir invirtiendo en open source communities, es de mucho valor para ellos, así que hay que aprovechar, de verdad, como acabo de decir. Sí, así es, sí. Pues esperamos que con el tiempo ellos vayan adoptándolo, ¿verdad? Sí. No sé. La otra cosa que sí voy a compartirte es que me pareció interesante es el nuevo proyecto de Accelerator. Básicamente que quieren invertir en Sí, sí, sí. proyectos y comunidades Sí. y ellos poder ayudar a acelerar este tipo de startups, digamos, ¿no? Aplicaciones. Es, Eso me sí. pareció muy chévere. Yo pensé que eso yo lo habría implementado hace como un año o dos, y cuando pasó el GitHub Universe virtual no lo hicieron. Ahora veo que de verdad le han puesto bastante, no solamente dinero, sino intención en de verdad apoyar a developers y sus proyectos. O sea, si yo tengo algún chance de desarrollar algo, probablemente lo haré. Pero sí tengo un par de amigos que de verdad tienen un par de aplicaciones y están en Latinoamérica y en el Caribe y de verdad tienen mucha atracción, por lo menos en sus países. Yo creo que será una gran oportunidad para ellos al final de cuentas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, esa parte está bien interesante. Son 10 millones creo que si no estoy mal, los que van a pues, invertir en esa parte, ¿va? Para Unos apoyar. 10 millones sí, de dólares. Sí, para apoyar ahí sí que a los usuarios y ver que pues crezcan también, ¿verdad? Sí, eso está muy, muy, muy interesante también. Lo voy a apuntar aquí. Javi Tecnólogo. Muy bien. Vamos a hacer ahí. Sí, la verdad es que estuvo muy interesante, muy, muy, muy bonito el keynote. Bastantes cosas que nos dejaron, ¿verdad? No sé Sí, no sé si habías visto o yo no había visto la parte esa de rooms del code. Eso nuevo. No lo había visto. Sí, uno la dice, se ve interesante para leer código, ¿verdad? No vamos a ver todas las 1000 líneas, sino que podemos ir segmentando como por partes. Eso me parece interesante. Sí, esta parte de filtrar específicamente partes de un código, si están abiertas inclusive,
o del que tienes acceso, está verdad muy interesante. Sobre todo si sabes que es algo que puede ser aplicable o algo que quieres aprender. Eso me pareció, de verdad, si voy a estar desarrollando y busco referencias, pues eso creo que eso es de gran ayuda, ¿no? Te ayuda más bien a agilizar tus propias operaciones, no tienes que estar tampoco interrumpiendo a otro developer. En tal caso, si tienes algunas preguntas, yo creo que con leer algo y que, mira, este es el propósito de este código, ¿verdad? Con que me diga un sí o no, y creo que es suficiente, que bueno, bien. Y dice, bueno, voy a tomar tu ejemplo y lo voy a usar para mí. Y creo que eso, de verdad, es muy interesante. Creo que va a ser muy accionable como tal. Sí, sí, así es. Así es. Pues bueno, vas a ver todo Justamente, el Universe los 2 días. ¿Tienes algunas sesiones? probablemente más que nada hoy, porque el día de mañana sí lo tengo más ocupado, pero el día más que nada hoy, lo que no pueda lo veré en algún momento en el demand, pero como tienes también eh, eh, esa opción, ¿verdad? De verla on demand en cualquier otro momento o lo que sea que tú te añadas en tu agenda. Así que eso va a estar, lo voy a poner provecho el fin de semana a ver si puedo ver las cosas. Y por lo que vi en la agenda, muchas de las sesiones son de solamente 15, 20 minutos, lo que más duran son 30. Así que creo que eso Sí, está así es. mucho mejor. O sea, de verdad ayuda mucho a agilizar. Como, como decimos nosotros en Latinoamérica, van al grano. O sea, Sí, así es. y eso nos vale mucho, sobre todo a gente que es como developers en general. Yo trabajo más que nada en project management, pero de verdad ayuda a agilizar tu tiempo y sobre todo aprovechar la conferencia. Para Project Management, la parte de issues creo que les ayuda bastante, ¿verdad? Sí, Vi las mejoras que sí, yo lo vi sacaron. como que issues, yo como que, ok, ya me metí a la agenda, es como que, ¿dónde está todo eso? Sí, Yo como eso que está. voy a poder ayudar así. Sí, las mejoras que le hicieron a la parte de issues también se ven muy, muy buenas. Hay que, pues ahí sí que aprender a usarlas, sacarles todo el provecho que uno pueda, porque Sí, esa es la sí parte que ayuda bastante ahorita a me organizar llamó la atención. Sí, para y aparte organizar de y eso, y todo. se lo pasé a mi hermano. Mi hermano se ha convertido en developer durante la pandemia. Y le dije, mira, ¿te anotaste por aquí? Oye, University. No he tenido chance. Mándame la información y yo la veo el fin de semana. Y yo como que, ok, está bien, dale. Y él básicamente está súper metido. Creo que en un año se me metió el GitHub y a medida que le enseñaba información sobre DevOps y software testing, que es lo que me dedico, él como que agarró la pelota y salió a jugar con ella y en lo que vio que tenía opciones para meter todo su código en GitHub, lo está usando y lo poquito que yo veo se lo mando a él y él como que, ay, mira, esto también hace esto. Y yo como que, no sabía. Gracias por Sí, dejarme saber, yo no había tenido chance de verlo siquiera. Así que, pues bien, ¿no? Ha estado muy bueno. Él seguramente lo estará viendo en estos días. Él está en España, la verdad. no. Sí, 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 va a estar genial, va a estar genial. Pues gracias Javier por acompañarnos. Ahí te vamos a escribir acá en el usuario que me diste de Twitter, Jos Pops y tú Javier, le vamos a regalar unos códigos para swag de GitHub Cool. por la participación. Entonces, son unos códigos pues donde ya entran a la tienda de GitHub y ahí hacen el canje de lo que ustedes quieran ahí. Entonces, Chévere. les vamos a escribir tal vez hoy o mañana, les escribimos directo por mensaje directo en Twitter para hacerles llegar sus códigos.
Cool, Ben, de verdad, muchas gracias. Gracias por dejarme compartir un ratito contigo. Sí, Y sí. bueno, estaremos en contacto, ¿ok? Sí, Disfruta también el y GitHub, el Universe. gracias, igualmente. Y saludos. Y recuerden, amigos, que el Universe es hoy y mañana, de los 2 días. Hay un montón de charlas en las que pueden ustedes aprender bastante y, y, pues sacarles provecho al máximo. Recuerden nuestras redes sociales que las pueden ver en el Linktree, ahí que es en el link que está saliendo ahí abajito. Si quieren alguna charla o darnos alguna charla, pues nos hacen llegar sus comentarios y muchas gracias por haber estado acá con nosotros compartiendo. Y pues que se la pasen genial y que sigan disfrutando del Universe estos 2 días. Así que nos vemos en una próxima ocasión en alguna otra charla que tengamos de Git y GitHub en español. Nos vemos.